Hola chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a ver los transistores, que son unos dispositivos electrónicos que tienen la propiedad de controlar corriente mediante una pequeña corriente en una de sus terminales. Los transistores tienen tres terminales denominadas base, colector, emisor, y tienen distintos formatos que pueden variar dependiendo de su uso y de la corriente que controlen. Estos dispositivos electrónicos pueden funcionar de dos maneras. Una de ellas es como interruptor y otra es como amplificador. Su funcionamiento es bastante fácil, es bastante sencillo. Tiene que ver con que si no reciben ningún tipo de impulso eléctrico, ninguna corriente en su terminal base, los terminales emisor y colector no van a estar conectados. Y cuando reciba una pequeña corriente eléctrica por el terminal base, los terminales conector y emisor van a estar conectados. La gracia de este dispositivo electrónico es que podemos controlar con muy poquitas corrientes, una corriente muy baja en la base, podemos controlar una gran corriente en colector emisor. Vamos a suponer, tenemos una corriente muy chiquita y podemos controlar 10 veces esa corriente en colector emisor. Entonces es un dispositivo que se usa mucho, mucho. De hecho, todo está hecho de transistores. Y bueno, tiene dos funcionamientos. Primero como interruptor y otro como amplificador. Tenemos dos formas de funcionamiento del interruptor. Tenemos en corte, cuando la corriente en la base es igual a cero, funciona y se dice que es en corte. Es cuando el transistor no está funcionando, no hace nada. Y cuando tenemos una pequeñísima corriente acá en la base, se unen tanto el colector como el emisor y permiten el paso de una corriente mucho más grande. Por acá. Entonces acá decimos que funciona en saturación. Que tiene una corriente acá, que más que cero, ¿no? Una corriente. Una corriente grande, entonces permite el paso entre C y E, colector y emisor. Una forma de entenderlo, podemos pensar en lo que es una canilla de agua, una llave de agua, que cuando queremos que pase el agua, tenemos el paso del agua. Acá sería el colector, este sería el emisor y esta sería la base. Nosotros queremos que circule agua por acá. Tenemos que hacer una pequeña fuerza acá en la base, o sea, tenemos que hacer girar la llavecita para que acá se abra y pueda pasar el agua. El transistor funciona de la misma manera. Entonces, queremos que circule una gran corriente entre el colector y el emisor, tenemos que aplicar una pequeña corriente en la base. Y acá estamos diciendo que funciona como en saturación. Si no, funciona en corte, cuando en realidad no tiene ninguna corriente y no está pasando nada. Puede que acá en este terminal hay una corriente acá esperando que se cierre el circuito y poder pasar. Pero si no tiene alguna corriente por la base, jamás va a haber la circulación de energía a través del colector emisor. Esto sería el transistor como interruptor, encendiendo o apagando alguna señal. Lo bueno que tiene el transistor, que con pequeñas corrientes podemos controlar corrientes mucho más grandes. Bien, el transistor como amplificador tiene que ver con que en la base del transistor tenemos que mandar diferencias de corriente.
para que esa diferencia de corriente se vea afectada en las otras patitas de colector y emisor. Entonces tenemos nuestra corriente en la base, y vamos a decir que es una corriente pequeña, una corriente grande, corriente pequeña, corriente grande. Esto tendría que entrar acá a la base. Y como acá tenemos esta diferencia, estos intervalos de corriente, la corriente que va a estar circulando por acá va a tener esa misma forma, pero solo que va a ser más grande. Entonces acá está amplificando esa corriente. Entonces tenemos que la corriente que circula, entonces tenemos que la corriente que circula por la base cambia, y la corriente que circula entre colector y emisor también va cambiando, de modo tal que cambie la corriente en la base. Entonces por eso decimos que tenemos un amplificador de señales. Tenemos una señal muy chiquitita acá, y en respuesta a esa señal chiquitita tenemos una señal muy grande entre las patitas colector emisor. Entonces ahí tenemos el funcionamiento como amplificador.